Hola a todos, el día de hoy me gustaría hablar sobre permacultura, lo cual puedo decir es un estilo de vida, es un movimiento en el que de hecho yo tengo mucho interés y ya tengo un tiempo estudiando también ahora. El concepto de permacultura fue acuñado por Bill Mollison y David Holmgren, creo que es así como se pronuncia, dos caballeros de Australia en los años 70. El término es nuevo, pero de hecho el origen y las raíces que inspiran el movimiento son bastante antiguas. Básicamente la idea es crear comunidades diseñadas para combinar la vida de los seres humanos de una manera respetuosa y beneficiosa con la de los animales, las plantas, demás seres vivos para que todos tengan sus necesidades satisfechas. Hablamos de tomar en cuenta la economía, la política, la arquitectura, um, sistemas agrícolas, por supuesto, y demás. Ahora bien, hoy en día encontramos diferentes grupos de personas, una nueva generación de comunidades alternativas quienes bien podemos decir que número uno parte de lo que son, que esa es mi opinión, de lo que son el motor de sus creencias, y voy a generalizar aquí, profundamente desconfían de la autoridad, están en contra de la guerra o cuestionan mucho más el sistema. Y número dos, consideran que el mundo está en términos generales hecho mierda. Obviamente, esta no es la forma más sofisticada para explicarlo, pero me sirven para mostrar una idea general aquí. Y quiero resaltar esos dos puntos para simplificar nada más, porque de hecho el movimiento está lleno de personas distintas, diferentes idiosincrasias, muy llena de creatividad, por cierto, y por eso es difícil meterle en una caja, por así decirlo. Paradójicamente, pienso yo, toda la vitalidad y el positivismo del movimiento es el resultado de contemplar y vivir en un periodo de alienación. ¿A qué me refiero con eso? La nostalgia, llámese por un pasado real, un periodo de la historia, o un periodo ficticio, fabricado, imaginario. Y no estoy hablando aquí de la nostalgia que puede experimentar una persona mayor. Por ejemplo, un hecho bastante normal, digamos, una persona mayor recuerda su niñez, su juventud y eh, experimenta nostalgia al respecto. Pero cuando empezamos a ver nostalgia en la juventud es una especie de advertencia, sea producida por películas, música, algún escrito, videojuegos también, con el objetivo de escapar de la realidad. Es un síntoma de un problema más grande. Cuando la juventud que tenga algún tipo de moralidad definida se da cuenta que muchos problemas sociales tienen solución si se ejecuta un plan que tenga una mejor categoría y calidad, es cuando empiezan a unirse a grupos militantes, incluso abandonando la comodidad para realizar un sacrificio que sea necesario. ¿Cómo cree usted que se formó ISIS, por ejemplo? ¿Cómo es que eh, muchos jóvenes abandonan la calidez de su cama y su habitación y su tecnología, el acceso a su teléfono celular, para dirigirse a un lugar que no conocen, para experimentar una religión que tampoco conocen, un lugar inhóspito y potencialmente morir? ¿Por qué pasa eso? Alienación social. Yo creo que esa nueva generación, su rebeldía hace concebir cómo se comportaron generaciones pasadas, especialmente las élites, quienes no aprendieron de los horrores de la Primera Guerra, uh, que se esperaba no existiera otra. Unos años más tarde ocurre la Segunda, y si es más conveniente decirlo, eh, esos hechos son vistos como abominables. De hecho, esas generaciones pasadas, mayormente eso aplica al primer mundo, donde la forma de eh, manifestar su oposición a lo que podían entender como incorrecto, digamos, a su percepción propia, política o social, esa generación mayoritariamente decidió escoger una religión por default, por ejemplo, el cristianismo, lo que significa nunca encontraron el valor para girar sus creencias religiosas en algún momento. Creencias religiosas o espiritualidad, si se quiere así, que siempre sufre cambios junto con cambios sociales importantes.
Y no estoy diciendo que de la noche a la mañana hubiesen considerado ser ateos, simplemente el hecho de no percibir um, la figura de un judío clavado en una cruz, que no haya despertado algún sentimiento de duda, es bastante extraño. Um, Muchas de las formas de responder a la opresión fue o ha sido con libertinaje, um, lo cual tampoco es un aporte. Um, y ojo, que no tengo nada en contra de las personas que pueden llevar ese estilo de vida libertina. De hecho, estoy utilizando el estereotipo para que ciertas personas entiendan. Por supuesto, no todos son iguales. Puede ser que yo esté en el lado conservador de mi generación, aunque no tengo nada en contra, por ejemplo, del matrimonio gay o del aborto. Uh, para reformar las cosas es difícil. Uh, Poder decir que esperar ayuda de esa generación, por supuesto, o que no vayan a estorbar, o no van a decir nada, pero de seguro no van a ser de ayuda, al menos no con su voluntad, o al momento de darse cuenta sobre nuestra situación se convierten automáticamente en apolíticos o nihilistas o algo así. No van a encontrar sentido en participar en nada. Aunque otra vez vemos una pequeña porción de individuos heroicos, que son activistas, se preocupan más por la salud de la nación. Es importante recordar, nosotros somos la minoría, quienes no acordamos con políticas neoliberales, globalismo, quienes nos hemos dado cuenta que muchas de las cosas que dábamos por sentado es simplemente resultado de la propaganda que nos ha inundado desde que nacimos. Mi recomendación aquí, simplemente no los escuches, a menos de que tengan algo con mucho sentido que decir. Hay que evaluarlo con todo el rigor de la crítica, especialmente para la gente joven que esté escuchando. Probablemente eh, esté en un periodo cuestionando, desconfiando de la autoridad excelente. Nunca hay que conformarse, nunca hay que dar consentimiento a su estupidez. Ese es mi consejo. Cuando esta gente se vuelva vieja y demente y empiecen a usar pañal o algo así, te van a decir, respeta a tus mayores, niño, o algo así. No hay nada que molestarse porque no hay nada que respetar. Es bastante bueno que esa generación no esté teniendo hijos. Que se esterilicen es algo positivo. La generación, la selección natural trabajando a través de ellos. Pero bien, otra vez retomando el tema. Me crece la broa del odio por ratos. Cuando estamos hablando de permacultura, estamos hablando de una contracultura pacífica, positiva, curiosa, investigadora, donde la naturaleza no se mira simplemente como algo que fue hecho para poder manipulársele y explotarla, donde los recursos se utilizan al máximo para evitar desperdicios, son parte de los principios, donde las personas están orientadas a cuidarse unas a otras. Es algo positivo, es una filosofía positiva desde sus bases. Ahora todo esto parece bastante abstracto. Déjenme ser un poco más específico. Estamos hablando de energías mucho más limpias, uh, paneles solares, biodigestores, construcción natural, crianza de animales también. Es mucho más que eso, pero es una buena introducción. Ahora tenemos una idea. Primero que todo, está lejos de ser una, como muchas personas creen, de ser una forma de vida radical, ya que nuestros ancestros vivieron de esa forma por miles de años. Así, por ejemplo, hace no más de un siglo, un gran porcentaje de la población vivía en Honduras, de la agricultura y de la ganadería, en menor escala de la minería y del comercio, lo cual no estoy diciendo que es algo a lo que ni mucho menos tendríamos que adaptarnos, especialmente considerando la tiranía de ese tiempo. Pero sí, para ser estrictos, la existencia de las clases sociales, la clase media, y ni mencionar las élites, son ellos quienes se salen de la norma en que la humanidad ha vivido por miles de años. Hoy por hoy son demasiados los individuos que viven incluso mejores que los reyes del pasado. Y es interesante saber cómo seres humanos, incluso en situación de riqueza, se comportan en una especie de modo de supervivencia, eh, en el desarrollo de una megalomanía por acumular riquezas. Encuentras colectivamente
en todo el mundo. Por suerte, el progreso que ha tenido la permacultura junto con otras disciplinas, agroecología, agroforestería, desde cambios estructurales mucho más fuertes por nuevas fuerzas sociales, eh, desde reformas convencionales negociadas entre partidos políticos o marginales que vienen a ser el inicio de muchos proyectos, especialmente aquí en Latinoamérica, donde los primeros objetivos son disminuir la presión social, a lo más modificar alguna ley nociva, o formas para poder generar beneficios a las familias agricultoras, establecer las bases para los proyectos autosuficientes. Y lo que es más genial de la permacultura es que los recursos con los que se trabaja son fáciles de obtener. Una persona no necesita demasiado para poder practicarla. Es algo positivo. Estamos hablando de volver la belleza a las ciudades, incluso crear bosques de alimentos. Nadie quiere una comunidad como luce Beijing, por ejemplo, respirando smog por día y noche. En cuanto hablamos, ese nos pasamos a otro punto. Cuando hablamos de una persona que se va a introducir o quiere participar en un proyecto de permacultura, y voy a decir eso basado en mi experiencia, llámese Ecoaldea, comunidad intencional o simplemente un proyecto autosostenible, cabe recargar algo. Aquí uno tiene que entender si la multietnicidad es algo en que las sociedades, los grupos pueden florecer, prosperar definitivamente, pero cuando existen choques de cultura es algo distinto, especialmente cuando hablamos de la diversidad que encontramos de ecoaldea a ecoaldea, digamos, o de comunidad a comunidad. Va a ser un requisito, y aquí estoy mencionando los proyectos en Asia, por ejemplo, en Latinoamérica, en América del Norte, en el mundo musulmán, que la persona que visite o participe, adopte de alguna manera o se sienta cómodo en esta nueva cultura. No estoy diciendo que es una especie de culto o algo así, pero simplemente no va a simbolizar un nuevo problema. Y de hecho, naturalmente así es como funciona, a menos de que el fenómeno sea forzado por una política gubernamental, como podemos ver en Europa o partes de Estados Unidos también. Van a existir estas luchas entre estas culturas. De caso contrario, la cooperación va a llevar a crear armonía a largo plazo, a resolver los mismos problemas dentro de la comunidad intencional, y así las cosas van a seguir andando. Y bien, eso es todo por hoy. Gracias por escuchar.